para todos. Es para nosotros como asociación muy placentero tener a un expositor supremamente interesante. Tengo el gusto de trabajar con él, con mis jugadores de alto rendimiento. Se llama Rafael Abella. Él es licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica de Colombia, especialista en docencia universitaria de la Universidad Militar Nueva Granada, magíster en metodología del entrenamiento deportivo del Instituto Manuel Fajardo en Cuba. Fue deportista de Lima y entrenador de logros deportivos a nivel nacional. Como les decía, tiene una experiencia en tenis. Él ha trabajado con 5 de mis deportistas de alto rendimiento, solamente trabaja con los deportistas de alto rendimiento y pues tenemos una cercanía bastante grande. Entonces, Rafa, queda usted en dominio del auditorio. Bienvenido. Wilson, muchísimas gracias, muy amables. Disculpen la tardanza, qué pena con ustedes, pero pues la tecnología no está funcionando como debiera. Bueno, entremos en materia para poder aprovechar el tiempo. Básicamente lo que vamos a hablar hoy es sobre el tema de entrenamiento en el tenis en edades tempranas. Y pues esto va a tener una serie de connotaciones dependiendo de la condición y donde yo me esté moviendo. Entonces, lo primero que tenemos que tener clarísimo es a quién estamos entrenando y para qué estamos entrenando. O sea, todos ni niveles. A partir de eso, entonces lo primero que yo tengo que establecer es eso, hasta dónde yo puedo llegar y con quién está interviniendo. La primera pregunta que ustedes tienen que solventar o poder responder en función de especialización de altos logros. Y una vez usted contextualice ese, lo segundo que tiene que comenzar a ver es si la materia prima con la que usted cuenta tiene el potencial para llegar a esa situación. De lo contrario, entonces puede ser que usted esté en el lugar equivocado. Puede ser que usted tenga todas las condiciones y el conocimiento para... Rafa, estamos teniendo problemas con el audio. A partir de eso, entonces, pues vamos a hacer una contextualización de la situación, de qué es lo que deberíamos tener en cuenta y cómo se debe ir desarrollando. Lo primero, pues, establecer una serie de condiciones, y es que desde el punto de vista genético, pues, este va a cumplir un papel fundamental para el desarrollo de los procesos. Hay deportes en los que necesariamente yo tengo que nacer para poder desarrollarlos. En muchos de los deportes de tiempo y marca, el caso del ciclismo, el atletismo, el triatlón, yo tengo que tener unas condiciones previas. Por más de que yo entrene, los niveles de VO2 máximo van a mejorar un 30%. Entonces comenzamos a ver que van a haber unas direcciones o unos procesos del entrenamiento que van a ser determinantes a la hora de poder rendir. Y si yo no tengo ese inicial, pues difícilmente voy a poder llegar al deporte de altos logros. En el caso del de tenis, pues ya hay varias cosas que comienzan a ser muy estudiadas y que definitivamente de una u otra forma generan una ventaja del deportista. Una de ellas es la estatura. Entonces, la estatura va a ser fundamental para el desarrollo de los procesos. Si ustedes ven, tanto mujeres como hombres en los circuitos internacionales, pues su estatura es bastante prominente. En los 100 mejores tenistas a nivel del mundo, de los hombres, no hay sino como 2 que están por debajo del 1,85, el resto están por encima de 1,85. Y cada vez aparecen deportistas de una mayor envergadura. Entonces, eso es una ventaja desde el punto de vista funcional, técnico y táctico. Ese es uno de los primeros requisitos. Entonces, de pronto, no da para ese tipo de situaciones. Entonces, lo primero que hay que establecer es si yo estoy en un deporte formativo, recreativo o de alta competencia. A partir de esto, pues entonces existen los otros condicionamientos y es el fenotipo. Es decir, yo puedo tener esas características desde el punto de vista genético, puedo estar dotado para ser un deportista de alto rendimiento, pero resulta que el medio no me lo permite, el entorno no me da para el desarrollo de ese tipo de situaciones. Entonces hay que potenciar y de ahí para allá comienza un proceso bastante complejo que es poder organizar los procesos y tener una coherencia entre ese potencial que me llega a mí, esa condición o esa persona que
que tiene ese condicionamiento y cómo yo voy a aprovechar ese proceso. Entonces, la primera pregunta que usted tiene que resolverse como entrenador es si usted está haciendo el proceso correcto. Es decir, una cosa es estar en la academia o en el club esperando a ver quién me llega, y otra cosa totalmente diferente, enfrentar la situación y salir a buscar esos muchachos que tienen esas condiciones. De esa manera, pues usted ya está aportando y está garantizando un gran porcentaje de éxito en lo que usted desarrolla. En función de eso, entonces van a haber una serie de factores que van a influir, tanto intrínsecos como extrínsecos. Ya vimos que el tema genético va a ser importantísimo, entonces la herencia, el género, la parte hormonal, las enfermedades, esos son factores que influyen en el proceso. En las investigaciones que se han desarrollado aquí en Colombia, se ha denotado que las que tienen talento para la práctica del deporte de rendimiento son las mujeres. Ellas son las que tienen el talento. Y normalmente, si usted comienza a vislumbrar y a ver los resultados a nivel mundial o olímpico, la mayoría de medallas y de triunfos bastante relevantes hacen parte del género femenino. Entonces, ese tipo de cosas debemos tenerlas en cuenta a la hora de desarrollar los procesos. Lo siguiente, pues, son los factores extrínsecos, es decir, lo que tiene que ver con la nutrición, la programación y prescripción del ejercicio, el hecho de la raza, el clima, la situación social, eso influye mucho sobre los procesos de desarrollo de determinados deportes. En el caso, por ejemplo, de la esgrima o en el caso del tenis, pues hay que hacer una inversión bastante grande para poder sobresalir y tener una muy buena condición y unos relevantes resultados a nivel internacional. Existen una serie de situaciones que usted como entrenador tiene que tener en cuenta. Una de esas que se habla en la parte de la genética es la heterosis. ¿La heterosis qué es? El desarrollo del valor híbrido. En función de eso, pues entonces usted tiene que contextualizarse. Normalmente nuestros hijos tienden a superarnos de manera funcional. Los hijos nuestros heredan más o menos entre el 80 y el 90%, tanto de las capacidades condicionales como de las capacidades coordinativas. Entonces, si los padres de mi hijo hicieron deporte, si los padres del hijo hicieron deporte, pues él ya viene genéticamente predispuesto para esas situaciones. Normalmente los mejores deportistas a nivel mundial vienen de padres que fueron deportistas. Entonces ya traen ese condicionamiento. Además de eso, normalmente los estudios que nos denotan, si los papás hicieron deporte y uno de los dos papás permanece activo dentro de la parte deportiva o dirigente, pues entonces ya se garantiza mucho más el proceso, basado en que el papá ya sabe cómo desarrollar la actividad y qué es lo que hay que hacer, cómo es el camino, cómo es el proceso de inversión para que ese muchacho llegue al alto nivel. Aquí hay que tener en cuenta, digamos, que los estudios que se reportan. ¿Qué nos reporta la ciencia? Que si usted se casó con una persona que vive a más de 150 kilómetros de su sitio de nacimiento y estuvo mediada por otra serie de efectos o de fenómenos externos, los hijos tienden a ser de 3 a 5 centímetros más altos que el promedio de la población de esa región. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted nació en Bogotá, nació a 2.600 metros de altura, usted ya trae un condicionamiento para adaptarse a estos niveles. Tiene una mejor capacidad de VO2, mayor cantidad de glóbulos rojos y hemoglobina para poderse adaptar al medio. Nosotros aquí normalmente estamos afectados y comemos cierto tipo de alimentos, entonces tenemos acceso a comer carne, a comer pollo, vegetales, y normalmente pues eso influye directamente con nuestro desarrollo. Si usted se casó con una persona que vive a 500 metros a nivel del mar, pues ellos tienen otro tipo de alimentación, están afectados por otro tipo de clima y de manifestaciones. El unirnos va a permitir que nuestros hijos tengan un mejor valor híbrido, es decir, las condiciones les van a permitir tener una mejor evolución y adaptarse al medio. Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Muchas veces a nosotros nos preocupa solamente los niños, los atletas que estamos recibiendo, pero no nos preocupa lo anterior, de dónde vienen, quiénes son sus papás, qué han hecho, cuáles son sus antecedentes, porque eso de una u otra forma nos va a beneficiar a la hora de los procesos de entrenamiento. Lo siguiente que tenemos son herramientas de las que podemos echar mano. Una de esas es la dermatoglifia. La dermatoglifia es el estudio de las impresiones de las huellas dactilares. Vamos a tener 3 tipos de huellas fundamentales. La primera que denominamos arco, que es la que ustedes están viendo en esta filmina, la primera que aparece a mano izquierda de la filmina, y esta está directamente relacionada con las manifestaciones de la fuerza máxima. Básicamente su conformación es en forma de pino, las huellas están simétricamente diseñadas y básicamente si yo le dijera a usted que me ubicara al centro de esta huella, no lo va a poder encontrar porque no se puede diferenciar. Si pasamos a esta segunda huella, entonces hablamos de una presilla.
En esta presilla la conformación de las líneas dactilares es diferente. Si comenzamos a ver, pues aquí sería fácilmente detectable cuál es el centro de esta huella. Y aquí aparece un triángulo, que normalmente lo vamos a llamar un vértice. Las personas que tienen mayor cantidad de huellas de esta conformación van a tener más desarrollo de la potencia y la velocidad. A partir de eso, uno como científico lo que hace es contar cuántas líneas hay desde esta parte central hasta el triángulo. Y eso lo vamos a denominar SQTL, sumatoria del conteo total de líneas. Lo siguiente que nos aparece aquí es un verticilo. El verticilo pues tiene otra conformación, tiene otras características desde el punto de vista de las huellas como tal. Nos aparece el centro de la huella y nos aparece dos triángulos. Esta conformación nos permite establecer de que esta persona tiene mejor capacidad de resistencia y coordinación. Aquí lo que hacemos es ubicar el centro de la huella y contar cuántas líneas tenemos hacia cada uno de estos triángulos. Después eso estadísticamente se elabora una planimetría y a partir de eso se establece la condición y la capacidad para la que tiene ese muchacho su actividad. Existen múltiples estudios a nivel internacional frente a la correlación que existe entre las huellas digitales y el rendimiento deportivo. Cada vez se hacen mayores cantidad de investigaciones y se hacen modelos a seguir. En este momento, pues Colombia comienza a destacarse a nivel internacional en este deporte. Entonces, lo interesante podría ser poder evaluar a estos deportistas que se están destacando en el ámbito internacional y a partir de eso poder modelar esta parte de la dermatoglifia que nos permitiría de una u otra forma comenzar a desarrollar procesos de caracterización. La caracterización es la base sobre la cual yo cimiento mis procesos de rendimiento y de planificación. Entre más finos tengamos esos modelos de caracterización, pues entonces yo voy a poder pasar al siguiente espacio que es desarrollar un programa de selección de talentos, donde tendremos que tener la parte condicional, la parte técnica y por ende también algunos indicadores desde el punto de vista genético. Aquí aparecen pues básicamente lo que les acabo de explicar y la predisposición, digamos, para las actividades y las condiciones. Normalmente un tenista que debería tener, un tenista debería tener presillas y verticilos y su proporcionalidad debería ser más o menos 6-4. Puede ser que tenga 6 verticilos y 4 presillas, o tenga 6 presillas o 4 verticilos, o 5 y 5, o 7 y 3. Pero sí definitivamente que no deberíamos tratar de tener tanto en este deporte que requiere de tanta coordinación, que requiere de tanta desarrollo de la velocidad, de la fuerza explosiva, pues lo que menos nos beneficiaría serían los arcos. Una vez yo tenga esa caracterización desde el punto de vista genético, entonces yo lo que hago es hacer una clasificación. Entonces, arcos, ¿cuánto valen en el deporte? 0 puntos. Las presillas, ¿cuánto nos valen? 1 punto. Y los verticilos, ¿cuánto nos valen? Nos valen 2 puntos. Entonces, la idea sería que un tenista debería tener más de un valor de 10 o 12 para aproximarse, digamos que a un ideal. Y lo otro, pues la sumatoria del conteo total de líneas. Entre mayor cantidad de líneas tenga por los dedos, pues entonces tendrá una mejor predisposición para la práctica del tenis como tal. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo ya caractericé a la persona a la que voy a entrenar desde el punto de vista genético, pues entonces yo ya puedo saber qué es lo que más tiene. Si usted ve aquí el famoso delta 10, esta persona solamente tiene un valor de 6, lo que quiere decir que en sus dedos debe tener muchos arcos y escasamente tendrá una o dos presillas y 1 o 2 verticilos para que le dé este puntaje. Si usted comienza a ver qué es lo que menos tiene esa persona, pues mire, coordinación, resistencia, velocidad, agilidad y resistencia a la velocidad. ¿Qué es lo que más tiene? Fuerza. Lo que más se caracteriza y se desarrolla en ese tipo de personas es la fuerza máxima, la fuerza absoluta. Y usted comienza a mirar que entre el delta 10 crece más y más crece la cantidad de líneas en los dedos, pues entonces su rendimiento se basa en otro tipo de condiciones. Y usted se va a dar cuenta que entonces nuestros tenistas deberían estar en estas últimas 3 clasificaciones. En nuestros tenistas debería primar la coordinación, la resistencia, la velocidad, la agilidad. Y ese tipo de condiciones o de características las podemos establecer desde tempranas edades. Básicamente porque las huellas tienen unas características
características. Primero, son inmutables, desde que usted nace hasta que se muere, sus huellas van a ser iguales. Lo segundo, no van a cambiar con el tiempo. Lo tercero, son un indicador genético, no existen dos personas que tengan las mismas condiciones o características desde el punto de vista dactilar. Entonces, eso nos garantiza de una u otra forma, pues poder hacer una intervención de manera adecuada. Para yo poder entrenar ese tipo de categorías, lo primero que tengo que evaluar es eso, es decir, ¿para qué son buenos? En función de eso, entonces yo ya puedo determinar pues cuál va a ser el trabajo a desarrollar, a intervenir, potenciar lo que a él más se le tiene desarrollado y en función de eso, pues poder establecer una metodología de entrenamiento con el fin de aprovechar al máximo lo que a él se le destaca. Uno de los grandes problemas que tenemos en el entrenamiento en Colombia es que normalmente no hacemos este tipo de pruebas, sino que comenzamos a trabajar al tanteo. En la mayoría de los deportes comenzamos a desarrollar una serie de condiciones y de características en función de lo que estamos acostumbrados a hacer. Muchos de nuestros deportes son desarrollados de manera hereditaria, es decir, yo entrené de determinada manera y seguimos entrenando de la misma forma. Y básicamente porque de alguna manera o en alguna medida podemos tener rendimiento, tenemos resultado y muchas veces nos da miedo cambiar eso para potencializar o establecer otra serie de estrategias para mejorar el rendimiento. Lo siguiente que podemos evaluar desde el punto de vista genético está con la relación de los dedos, la relación del D2 y el D4. Básicamente estos son indicadores genéticos que nos permiten también establecer el potencial que tiene ese niño o esa niña para desarrollar actividades de altas velocidades o que tengan que ver con fuerza explosiva. El D2 es el dedo índice y el D4 es el dedo anular. En este momento cojan su mano derecha, colóquenla frente a su cara, cierren los dedos y mire cuál de sus dedos es más largo, si el dedo índice o el dedo anular. Si su dedo anular es más largo que su dedo índice, usted tuvo o tiene una alta predisposición para la práctica de deportes que tengan estas condiciones. Porque la diferencia de estos dedos, ¿qué es lo que nos miden? Nos miden los altos rangos o niveles de testosterona que usted tuvo sobre la 7ª semana de embarazo de su mamá. Entonces, sobre esa 7ª semana hay una alta descarga a nivel hormonal y lo predispone a usted para ejercicios de fuerza y velocidad. Estas pruebas son muy sencillas, son fáciles de desarrollar y le permiten a usted establecer unos parámetros para la iniciación y la intervención a la hora de entrenar en categorías de iniciación. Aquí tenemos, digamos que una caracterización de los diferentes deportes. Nosotros aquí tenemos los deportes de fuerza rápida, los deportes de resistencia, los deportes combinados y tenemos aquí los deportes de juego y lucha. Dentro de esos, pues nos aparece el tenis y básicamente pues tiene una serie de características. La velocidad de ejecución, la técnica que es primordial, la táctica que depende de esa parte técnica y del estudio y de la caracterización del deporte y de los deportistas, el desarrollo de las capacidades condicionales principales donde la flexibilidad, la fuerza, la rapidez van a tener un papel preponderante. Normalmente la resistencia anaeróbica va a primar sobre la resistencia aeróbica y va a tener unos condicionamientos especiales y específicos. Lo primero que yo tengo que establecer y entender es ese tipo de condiciones, porque a veces desarrollamos lo que no es. Entonces, lo primero que usted tiene que entender como entrenador es que si yo comienzo a tempranas edades a estimular, por ejemplo, la resistencia aeróbica de larga duración, comienzo a especializar las fibras musculares. Entre más resistencia yo trabaje, menos velocidad y fuerza voy a tener. Y algunos entrenadores exageran en los volúmenes y las intensidades de resistencia que desarrollan, creyendo que esa capacidad va a ser fundamental a la hora del proceso. Si usted ve la caracterización internacional o general del tenis, normalmente se va a dar cuenta de que los tenistas no tienen o no se caracterizan por tener un VO2 alto. Tienen que tener una condición para aguantar un partido que puede durar 3, 4 o 5 horas, pero normalmente son esfuerzos intermitentes de alta intensidad. Y más o menos la relación es de 1-2 o 1-3. Por cada esfuerzo que realizan, normalmente el tiempo de descanso dentro del mismo partido va a ser casi que el doble. Entonces, la parte de la fuerza, resistencia a la fuerza y resistencia a la velocidad van a cumplir un papel fundamental. Lo siguiente que tenemos que establecer, pues, es el tiempo. Muchas veces lo que estamos viendo en nuestro país es que estamos acelerando los procesos y no quemando las etapas, sino adelantando las etapas. El primer problema que estamos teniendo en la mayoría de los deportes es la especialización temprana.
En la medida en que yo especialice a un muchacho a más temprana edad en una sola actividad, entonces más adelante usted mismo, profesor, es el que va a pagar los platos rotos. Porque una cosa entre más especializada, menos sirve. Si usted ve este cuadro que está hecho desde más o menos 1988 por Erwin Hahn, entonces comienza a ver las características y las etapas en las que tenemos que cumplir y tratar de pasar. Esto nos daría como propósito generar un modelo de intervención para el desarrollo de esa preparación física. Tenemos aquí esta primera etapa donde trabajamos con niños entre los 5 y los 8 años. Normalmente aquí vamos a durar de 2 a 3 años de entrenamiento. La formación ahí básicamente conviene se convierte en procesos de preparación física general, haciendo énfasis en ejercicios multiarticulares, carreras de velocidad, ejecución y hacer irradiación por diferentes deportes. En estos momentos o en esta primera etapa, el tenis debería ser un medio para desarrollar esas condiciones y esas capacidades que más adelante voy a necesitar cimentarlas. Después de eso paso a una etapa que está más o menos entre los 9 y los 12 años y ahí comienza ya a haber una especialización, pero no podemos descuidar la parte condicional. En la mayoría de los deportes en nuestro país nos estamos dedicando desde tempranas edades a exigir un perfeccionamiento al 100% de la parte técnica y descuidamos la parte física. Y entonces resulta que cuando el muchacho tiene que comenzar a dar resultados sobre los 15 o 16 años, pues trae una cantidad de falencias. Tiene problemas de flexibilidad, problemas de sobrepeso o de infrapeso, tiene problemas de coordinación, su capacidad de fuerza está reducida, tiene muy mala coordinación y eso lo afecta a usted directamente. Entonces, lo primero que usted tiene que aclarar ahí, profe, es usted con qué objetivo está trabajando. En muchos de los deportes en nuestro país, los entrenadores están trabajando para satisfacer su ego, para satisfacer su condición. Es decir, yo me especializo en ser entrenador en la categoría de los 8 a los 10 años. Y me preocupa es que el muchacho sea campeón en esa categoría, pero no me preocupa el futuro del muchacho. Eso hace que las condiciones en las cuales se desarrolla la actividad pues no son las óptimas y vamos a tener después inconvenientes con el desarrollo del proceso. En esta etapa vamos a durar más o menos de 2 a 4 años de trabajo. Si vamos sumando, entonces tenemos 3 de aquí, 4 de aquí, ya van 7 años. Mire, pasamos a la etapa de la adolescencia. Aquí es más o menos entre los 13 y los 16 años, ya trabajos mucho más marcados, mucho más especializados. Tenemos que recordar que el tenis tiene una serie de características fundamentales que deben irse consolidando en la medida en que se va desarrollando el proceso. Y aquí estamos hablando de 3 años más de entrenamiento. Y finalmente, pues entramos ya a la parte competitiva de rendimiento que comienza más o menos sobre los 15 años y la mayoría de los deportes de conjunto, de combate, de raqueta, tienen más o menos estas mismas características con una diferencia de 1 o 2 años por arriba o por abajo, pero más o menos las condiciones están establecidas para ese tipo de condiciones. Si usted suma los años, entonces mire, tenemos 3 años de aquí y 4 de aquí, 7, más 3, 10, más 8, 18. Estamos hablando que en promedio necesitamos más o menos entre 15 y 18 años de entrenamiento y de trabajo sistemático, programado, organizado y controlado para hablar de deportistas de rendimiento. Y muchas veces, pues los entrenadores lo que se preocupan es por sacar el campeón del momento, pero no nos estamos preocupando por generar una base lo suficientemente grande y fuerte para consolidar el proceso. De nada nos sirve sacar 1 o 2 deportistas buenos si no tenemos una base lo suficientemente grande y amplia que nos permita, pues, seguir mejorando en el ámbito internacional del deporte. Lo siguiente que aparece aquí, pues es una pirámide que de una u otra forma, pues se establece en las diferentes actividades de cuál debería ser el ideal para el desarrollo del deporte. Hablamos de unas habilidades básicas que están de los 3 a los 6 años, donde normalmente el que interviene ahí debería ser la educación física. La educación física debería ser la que normalmente consolide esos procesos de habilidades básicas. Estas habilidades básicas pues van a ser la base sobre la cual se cimienta el resto de disciplinas. Las habilidades básicas están divididas en 3. Habilidades básicas locomotriz, donde se encuentra esquivar. Estas nos consolidan los procesos de trabajo. Las capacidades coordinativas que vienen a ser la base sobre la cual se cimienta el rendimiento de todos los deportes, que normalmente está entre los 7 y los 10 años, donde ya ahí tenemos que comenzar a hacer una
intervención integral, porque normalmente las clases de educación física ni son suficientes, ni las debilidades desde este punto de vista bastante complejas, que pues muchos de ustedes tienen que vivirlas, porque muchos de los niños no tienen esas condiciones mínimas para la práctica de la actividad. Después iniciaríamos, digamos que ya con la parte específica del deporte hacia los logros. Antes de eso deberíamos haber consolidado una serie de movimientos que son básicos y fundamentales para llegar finalmente a la especialización y al deporte de rendimiento. ¿Cuál es la propuesta que normalmente se ha ido consolidando en el desarrollo de los procesos en torno al tenis? Entonces, primero, pues si uno llevara un control lo más pormenorizado posible, pues deberían haber unos procesos de estimulación temprana o adecuado. Aquí entran programas de matrogimnasia y matronatación que en países desarrollados están consolidados. En el nuestro, pues esto no existe. Aquí no existe una preparación ni para que la señora quede embarazada ni para después del embarazo. Todo comienza, digamos que al azar, y normalmente muchos de los deportistas que ustedes tienen vienen incitados por los padres de familia. A partir de esto, entonces, debería haber un desarrollo de las habilidades básicas en esos colegios de preescolar. Ahí normalmente el movimiento va a ser clave. La cantidad de actividades que deberían desarrollar deberían multiplicarse. En este momento, con lo de la pandemia, vamos a tener serios problemas porque muchos de los niños han subido de peso y no han podido desarrollar de manera adecuada estas condiciones. Aparece la pirámide que vimos en la diapositiva inmediatamente anterior, pero paralelo a esa pirámide deberíamos algo que denominamos fases sensibles, y en esas fases sensibles deberíamos estar contemplando el desarrollo y la potencialidad de estas condiciones. Entonces hay que romper muchísimos métodos. El caso, por ejemplo, de la fuerza. La fuerza es una capacidad fundamental y debe comenzar a trabajarse desde tempranas edades. Sobre los 7 o 8 años yo ya tengo que comenzar a desarrollar ejercicios de fuerza adecuados para las características del niño o de la niña que yo estoy trabajando. Los niños deberían estar ya en un gimnasio sobre los 11 o los 12 años. A los 12 años se producen las más grandes cantidades de testosterona y hormona del crecimiento que durante el resto de la vida. Y es una fase sensible para potenciar el desarrollo de esa capacidad condicional. Viene un problema de la programación y la prescripción. Una niña de los 14 años ya puede comenzar a vislumbrar el trabajo de la fuerza máxima. Las cargas deben ser más o menos entre el 75 y el 85% de su fuerza máxima, pero esa fuerza máxima debe ser evaluada en función de su peso corporal. Entonces, el tratamiento trabajo tiene que ser una cosa muy pormenorizada, y es trabajamos de manera adecuada y nos saltamos los procesos, pues vamos a tener una cantidad de inconvenientes. En medio de estas dos pirámides, pues debería haber un crecimiento de los procesos. Entonces, cuando iniciamos esos procesos sobre los 5 a los 10 años, el contenido técnico debe ocupar una parte muy pequeña, pero en la medida en que voy creciendo en edad, pues voy mejorando esa parte técnica, táctica y estratégica. Sobre los 16 años ya deberíamos estar hablando de un estilo, el cual se consolida con tanto la pirámide del lado derecho como con la pirámide del lado izquierdo. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces cuando ya deberíamos tener eso ya potenciado y bajo unas condiciones y unas circunstancias bastante óptimas, pues vamos a encontrar que tenemos cantidad de deficiencias. Y uno, por ejemplo, en mi sitio de entrenamiento, que trabajo con atletas de alto rendimiento, tenemos niños que son campeones internacionales de diferentes modalidades y tienen deficiencias desde el punto de vista nutricional, tienen problemas postulares, tienen alteraciones osteomusculares, porque no se desarrolló el programa de manera sistemática y lo único que se quería era conseguir el resultado o el rendimiento. En función de esto, pues entonces tenemos las famosas habilidades básicas que, como les decía, pues consolidan el proceso de trabajo y de rendimiento, y que normalmente pues están divididas en tres grandes ramas: las de locomoción, las manipulativas y las de equilibrio. Y normalmente cuando usted las vincula o las entrelaza, pues le va a dar como resultado la práctica deportiva. A partir de eso, entonces, nace el desarrollo de las capacidades coordinativas, donde tenemos unas generales, especiales y complejas. Cada deporte va a tener unas manifestaciones en mayor o menor medida. Entonces, en el caso del tenis, puede ser que se desarrollen o se necesiten más unas que otras, en función de la actividad que se desarrolla. Entonces, normalmente ahí el equilibrio, la velocidad de reacción, la anticipación, la diferenciación, el acoplamiento, pues van a ser vitales a la hora de ese trabajo.
eso en conjunto con la agilidad. Se supone que un deportista ágil es aquel que puede combinar todas esas capacidades condicionales y no solamente rendir en la parte específica del deporte, sino puede rendir en otra serie de actividades. A eso se refieren los procesos de especialización temprana. Cuando yo me someto a la práctica de una actividad de manera sistemática, de manera temprana, solamente rindo en eso. Y si usted estudió de pronto deporte, actividad física o educación física, pues se acordará de nuestros compañeros especializados en el ámbito del fútbol cuando llegaban a ver natación. Difícilmente podían anteponerse o podían lograr medio manejar las técnicas específicas del deporte como tal. Entonces, aquí lo que necesitamos es personas que tengan esa condición. Si les gusta leer, les recomiendo que se lean un libro que se llama El Gen Deportivo. Hay un capítulo específico en el cual hablan de tenis y hablan de tenistas de alto rendimiento y cómo esa formación inicial les permitía a ellos sobre los 12 o 13 años escoger el deporte que ellos quisieran. Específicamente ahí hablan, por ejemplo, de Martina Navratilova, una de las grandes representantes del tenis femenino a nivel mundial, y cómo ella sobre los 12 años hubiera podido practicar atletismo, hubiera podido practicar cualquier deporte de conjunto, cualquier deporte de combate, pero ella finalmente se decidió por el tenis y pues es una de las grandes representantes a nivel internacional de este deporte. Aparecen esas fases sensibles y si usted comienza a darse cuenta, pues entonces la mayoría de estas capacidades coordinativas comienzan a tener una estimulación sobre los 7 años. En función de esto, entonces usted se da cuenta de que hay unas partes que son mucho más óptimas para el desarrollo del proceso. Sobre los 10 o 12 años hay que potencializar cierto tipo de condiciones. Sin embargo, si usted se da cuenta, aquí sobre los 13 años comienza a haber un descenso y un deterioro de esas capacidades coordinativas. Y básicamente es porque sobre esa edad vienen los procesos de crecimiento y desarrollo. Aquí es cuando se potencializa mayor cantidad de testosterona, hormona del crecimiento, el muchacho o la niña crece tanto en su parte longitudinal como transversal, hay un proceso de engrosamiento, el niño pierde la condición, disminuye su rendimiento y nosotros como entrenadores tenemos que tener el suficiente tacto y la suficiente paciencia para soportar eso que nos va a durar más o menos 1 o 2 años. Después de eso, la condición se va a estabilizar y puedo potencializar la condición y las características con las cuales veníamos. Pero normalmente sobre esa edad el rendimiento disminuye. A esta edad es cuando muchísimos atletas desertan. Muchísimos atletas dejan la práctica deportiva y básicamente porque vienen muchas presiones. Entonces viene todo el proceso de crecimiento y desarrollo, viene el comenzar el gusto por el género contrario, normalmente viene ese periodo que es bastante complejo que comienzan a haber rivalidades con los padres de familia, rivalidades con los profesores, entonces hay que tener el suficiente tacto. Los muchachos normalmente lo que buscan es refugio, necesitan comprensión, atención y no tanto exigencia, porque normalmente se frustran muy fácil. Entonces, si usted tiene el tacto y la capacidad y la condición para soportar este periodo, pues después usted va a poder recoger lo que pudo en este momento cosechar. Entonces deberíamos fijarnos en otras cosas. Entonces la potencialización de las capacidades condicionales. Ustedes ven que ellas comienzan también a estimularse sobre los 7 o 8 años, pero su máxima potencialización está entre los 11 y los 15. En el caso de la fuerza, a partir de los 11 en adelante, y en el caso de la rapidez de ejecución, que puede ser visual, auditiva o táctil, está entre los 8 y los 12. Entonces, esas capacidades condicionales deben ir en función de esos procesos de crecimiento y desarrollo. Existen diferentes técnicas para poder establecer cierto tipo de condiciones. En el caso de la estatura, por ejemplo, hay fórmulas para predecir la estatura final. Hay una donde es muy utilizada en el medio nuestro y es tener la estatura del niño a los 2 años. Si usted tiene la estatura del niño a los 2 años, duplique esa estatura y más o menos esa es la estatura que va a tener al finalizar su proceso de crecimiento y desarrollo. Existe otra que es con fórmulas matemáticas a partir de predecir el porcentaje de crecimiento por mes y por año. Existe otra donde lo que hacemos es sacar el promedio de la estatura de papá y mamá. Tomamos la estatura del papá, la estatura de la mamá, la dividimos en 2 y si es hombre le sumamos 6.5 centímetros, si es mujer le restamos 6.5 centímetros. A partir de esto podemos llegar a ciertas inferencias y podemos comenzar a optimizar los procesos de trabajo y de rendimiento.
Lo siguiente que nos aparece es esta parte afectocognitiva, es decir, el hecho de poder hacer que el niño se encariñe con el deporte, que se enamore de la actividad que está haciendo, y normalmente eso va a estar ahí entre los 11 y los 12 años. Las ganas de aprender, por el contrario, mire, se potencializan entre los 7 y los 12. Entonces aquí los programas pues van a cumplir un papel fundamental. Lo primero que ustedes deberían tratar de tener es una metodología en los procesos de enseñanza. No podemos desarrollar la misma metodología con un deportista de alto rendimiento que con un deportista de iniciación. Recordemos que el tenis prima por algo que es definitivo y fundamental en el proceso, que es la toma de decisiones. Si la toma de decisiones es fundamental, pues el deportista casi que tiene un papel preponderante a la hora de desarrollar los ejercicios, porque él es el que finalmente va a tomar la decisión a la hora de jugar. Entonces, enseñarle a los niños tenis a partir de las repeticiones, pues en determinado punto sí, cuando ya están en procesos de perfeccionamiento, pero lo más importante es poder desarrollar ejercicios en los cuales ellos tienen que pensar. Entonces aquí la estimulación del sistema nervioso va a cumplir un papel bastante preponderante dentro de el desarrollo de la actividad y potenciar pues lo que ustedes tienen a su alrededor. En este cuadro, entonces, pues nos dan una serie de condiciones y de características para comenzar a trabajar. La primera que nos aparece es la fuerza máxima. Y como les decía, mire, la fuerza máxima comienza a estimularse a más temprana edad en las niñas que en los niños. En las niñas normalmente comenzamos sobre los 12 años allá a potencializarse ese proceso y debemos entrenar 1 o 2 veces a la semana, con una serie de condiciones y de características, estimulando el proceso de acuerdo al contexto y lo que tenemos. La fuerza explosiva, por el contrario, pues a mujeres y hombres deben comenzar a trabajarla sobre los 10 a los 12 años, pero solamente con una sesión de entrenamiento, sin utilizar sobrecarga, sino con su propio peso del cuerpo, y normalmente la vamos a hacer a través de ejercicios que impliquen altas velocidades, no altas cargas, sino altas velocidades. Los volúmenes de trabajo van a ser muy básicos, sencillos, ejercicios que ellos puedan dominar y que puedan ir desarrollando. Ya sobre los 12 a 14 años, pues las mujeres ya pueden entrenar de manera sistemática 3 a 5 veces al día, mientras que los hombres tienen que continuar entrenando más o menos 2 veces a la semana. A partir de los 14 años en adelante ya el entrenamiento se puede hacer de manera sistemática. En el caso de la fuerza resistencia, normalmente deberíamos comenzar a hacer trabajos de los 12 a los 14 años. Hay una dirección aquí del entrenamiento que no aparece, que es la hipertrofia muscular. La hipertrofia muscular, entendida en el tenis como aquella que nos va a permitir alejar lo más posible las lesiones osteomusculares. Entonces hablaríamos de una hipertrofia funcional. Usted como entrenador sabe cuáles son las lesiones más frecuentes en los tenistas. A partir de esa caracterización que usted tiene, pues se debería implementar esa hipertrofia muscular en función de que más adelante usted no tenga que perder a un jugador por una lesión que se pudo haber prevenido desde tempranas edades. La resistencia aeróbica, como ve, sobre los 8 o 10 años se puede comenzar a estimular, pero ya hablamos que no es de volúmenes. Un ejercicio aeróbico comienza a partir de los 3 o 4 minutos, ya tiene que comenzar a ser más aeróbico. Entonces, esfuerzos entre los 4 a máximo los 40 minutos, pero repartidos en series y repeticiones. Usted puede hacer trabajos de 5 minutos y cambiar de actividad, y puede tener diferentes medios: la bicicleta, correr, el lazo, el patinaje, la natación. Todo eso va a influir sobre el desarrollo de la capacidad como tal. Recuerde que aquí estamos trabajando sobre los sistemas energéticos y sobre los sistemas cardiorrespiratorios. Entonces, cualquier ejercicio que me induzca a ese tipo de trabajo me va a tener una repercusión positiva sobre lo que estoy desarrollando. La resistencia anaeróbica, que definitivamente pues a tempranas edades no la necesito potenciarla ni entrenarla de manera sistemática. Aquí el juego, digamos que me va a ayudar a mí a ir mejorando este tipo de condición y me va a permitir establecer una serie de estrategias. Velocidad de reacción, que es vital para el tenis, que necesitamos comenzar a estimularla de manera sistemática desde tempranas edades, entrenamientos de 1 o 2 veces por semana, y a partir de los 12 o 13 años ya comenzar de manera sistemática a entrenar 3 o 5 veces por semana, pero no es hacer volúmenes, es hacer variabilidad en la ejecución de los movimientos y de las actividades. La velocidad máxima cíclica,
que está directamente relacionado con otro tipo de modalidades, porque aquí nuestros esfuerzos son cortos y de alta intensidad, de una gran coordinación, requerimos una gran coordinación dentro de los procesos y se va a ir relacionando en función de que yo maneje esa parte técnico-táctica en función del proceso de trabajo y de rendimiento. Y la elasticidad y la flexibilidad, pues que se desarrolla desde tempranas edades y que básicamente lo que necesitamos es mantenerla a través del tiempo, porque de una u otra forma ella va a jugar un papel fundamental para la mejora de la técnica, prevenir las lesiones, mejorar la capacidad de recuperación, pero que muchas veces dentro de los planes de trabajo y de entrenamiento no se contempla esta condición. Y ya cuando se llega a la lesión o a la alteración osteomuscular, es que nos tenemos que comenzar a retroceder y ya el muchacho tiene demasiadas complicaciones para poder potencializar esta capacidad. Eso, entonces voy a mostrarle aquí unos, están viendo aquí, pertenecen a la selección crías menores, son de categorías pequeñas. Entonces aquí, en este primer video, ¿qué buscamos? Estímulo neural. La parte cognitiva y la parte neural va a ser fundamental para el desarrollo de los procesos. En el caso del tenis, eso es vital. Hay que tocarlo a diario, pero no es un problema de desarrollar un ejercicio y que se vuelva monótono. La idea de este tipo de ejercicios es que cada vez tengan mayor dificultad y se vaya creciendo en función de la madurez del muchacho. Hay ejercicios que va a tocar hacerlos por velocidad y repeticiones, donde cuando el muchacho ya lo mecaniza, pues hacemos la actividad a máxima velocidades, pero con volúmenes de entrenamiento muy bajos. Cuando ya el muchacho está estabilizado esa serie de procesos, pues entonces Verde, azul, naranja, amarillo, azul. Rafael, se nos cortó el sonido. Rafa. Ya me comuniqué por interno con Rafael para retomar en el momento en que él envió el video. Joven. La niña, no que la iban a dejar aquí, iban a dar cosas. Que de verdad, que Rafa, ya entró un momentico ahí el sonido.
¿Qué pasaría con la señal? El profe tiene dificultades en la señal. Vamos a ver si logra reconectarse. Tengamos paciencia un momento, ya que estamos avanzados en la temática. Ya nos estamos comunicando con él para que se logre conectar de nuevo. Listo. Listo, Jorge, muchas gracias. De pronto Wilson o Jorge, hacer un pequeño comentario al respecto del tema que me parece muy importante, con su experiencia como sus jugadores. Mientras el profe se conecta, gracias. Bueno, la verdad que a mí sí me gustaría dar a conocer un poquitico la posición de nosotros, porque en mi caso, yo recibo jugadores después de los 13 años y la posición de nosotros es complicada porque ya los recibimos con una cantidad de deuda importante. En general, la visión que tiene la federación de lo que está sucediendo es que nosotros desaparecemos del tenis internacional a los 16 años. Y el diagnóstico que nosotros hicimos con Rafael de la desaparición de nuestros deportistas a los 16 años, que es donde más se nota, ¿sí? No es la deserción de los jugadores, sino la falta de preparación en las edades tempranas y el error que cometemos. Nosotros somos campeones nacionales actualmente en masculino y femenino de 12 años y en general tenemos resultados en esas categorías a nivel suramericano. En 14 años nos alcanza porque los especializamos muy temprano, pero con la deuda que estamos generando en el trabajo físico, en el trabajo especializado para formar el deportista, no para formar el tenista, generamos una deuda importante y cuando entramos a la categoría entre 13 y 15 años que no se incrementan las cargas en la medida que debería ser, el resultado es el que nos sucede en general. Yo tengo la suerte de haber participado en los suramericanos de las tres categorías, 12, 14 y 16, y la diferencia es muy marcada. Uno en 12, pues uno depende mucho de lo que haya salido en Suramérica en ese momento. No siempre llevamos buenos jugadores, pero en general están bien formados los nuestros técnicamente y tienen unas habilidades especiales, porque la coordinación que nosotros trabajamos es la coordinación especial, nosotros no trabajamos mucho la coordinación general. Cuando pasamos a 14 años, la verdad es que aguantamos, pero cuando llegamos a 16 años, la diferencia tanto en talla, en peso, en fuerza y en potencia es supremamente grande con los argentinos y los brasileños. Y ellos también lo tienen claro. Ellos tienen claro que nosotros en 12 y 14 somos fuertes, pero que después realmente los deportistas salen a los 16 años y ellos lo perfilan con una competencia distinta. Nosotros a los 16 años jugamos torneos COSAT porque es el nivel que nosotros jugamos. Muchas veces los saltamos sin estar preparados, pero ellos logran hacer la mixtura y juegan torneos ITF y juegan torneos COSAT. Eso hace que el desarrollo sea mejor. Y eso, para mi punto de vista, es por la necesidad que tenemos de dar resultados rápidos, a veces por culpa de los padres, a veces por nosotros los entrenadores. Rafa, ¿ya está con nosotros? Sí, señor, ya estoy. No se me sacaron de la reunión. Bueno. No se preocupe. Rafa, nos quedamos en la entrada del video. Ahí nos quedamos. Perfecto. Entonces, bueno, vuelvo a estimular el desarrollo de las capacidades coordinativas a todo nivel. Un entrenamiento de un atleta, independientemente de la modalidad, sea de combate, sea de tenis o sea de cualquier actividad que requiere un alto grado de coordinación, no puede dejar de lado las actividades. Tienen que hacer, o uno tiene que hacer actividades mancomunadas. Uno tiene que desarrollar procesos en los cuales la complejidad cada vez va siendo un factor determinante en el proceso. Entonces, aquí lo que van a ver es una serie de entrenamientos que se desarrollan o que se realizan con atletas de rendimiento. La mayoría de los que ustedes ven aquí son atletas que pertenecen a la selección Colombia de diferentes modalidades, que ya son campeones nacionales e internacionales. Esta primera atleta se llama Natalia Pachón. Ella es campeona nacional, campeona internacional de karate. Está preparándose para clasificar a Juegos Olímpicos. Condición bastante. Nosotros con ella lo que hemos hecho es un proceso tanto de mejora de la composición corporal como la fuerza y además de eso de la coordinación. Una de las grandes que tiene la mayoría de nuestros deportistas es ese tema de coordinación. La estimulación del sistema nervioso central tiene que ser parte fundamental de la actividad que yo desarrollo. Yo no puedo desligar la preparación física general de la especial y de la parte competitiva. Nosotros desarrollamos actividades integrales. Tienen un desarrollo o un ejercicio de fuerza
que puede ser de fuerza máxima, fuerza explosiva o resistencia a la fuerza dependiendo de la etapa en la cual estén. Pero a pesar de la etapa en la cual estén, no podemos dar la parte coordinativa, la parte de la velocidad de la ejecución y los movimientos o los ejercicios técnicos. Entonces, ustedes van a ver que esta primera actividad es de manera sistemática. Aquí es la máxima velocidad de un ejercicio que de una u otra forma, entre comillas, termina siendo mecánico. En este segundo, ya porque el entrenador comienza a decirle a la atleta qué tiene que desarrollar y qué tiene que hacer. Entonces jugamos con el tema de los colores y tiene que hacerlo a máxima velocidad. Estamos dando la concentración, estamos estimulando la velocidad de reacción frente al proceso que le está planteando el entrenador. Entonces nosotros tenemos caracterizados nuestros atletas y en función de eso vamos dificultándoles tanto la parte condicional como de coordinar los logros. Verde, azul, naranja, amarillo, azul, verde, amarillo, verde. Que combinan los ejercicios de coordinación con ejercicios de fuerza explosiva. La mayoría de los ejercicios tienen que también tener ejercicios de coordinación. Una de las partes fundamentales en el caso del tenis es la coordinación intermuscular. ¿Me escuchan? Mi profe, está fallando el audio, el sonido. ¿Me están escuchando ahí? Sí, Rafael, continúa, por favor. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Bueno. yo los- Entonces, perfecto. Entonces, mire, aquí tenemos ejercicios de coordinación intermuscular. Rafa se nos volvió a ir. Bueno, voy a apoyar un poquito ahí. Vean, yo entregué a Rafa a Felipe Castellanos, campeón nacional desde los 12 años. Entregué a Nicolás Cortés, entregué a Laura Rico, entrené a Antonio Zamudio y con todos ellos nos tocó devolvernos a trabajar la parte de la coordinación general y lo teníamos claro porque era una observación y en la evaluación que hicimos de entrada nos encontrábamos con eso. Para los papás fue muy duro llegar a entrenar con un preparador físico en teoría de un muy alto nivel para trabajar y encontrarlos jugando y haciendo jueguitos con pelotica y con los pies y con aritos y eso cuando ellos están esperando cosas distintas. Tuve la suerte de hacer este mismo trabajo en Argentina con los preparadores físicos argentinos y ellos el proceso no se lo saltan. Entonces, lo que nosotros queremos hacer actualmente con la federación y lo que estamos haciendo apoyados en Rafael es generar unas cartillas de trabajo de la parte técnico-táctica, eso con el equipo Colombia, dirigido por Seferino, y una cartilla de preparación física para que apoye nuestro trabajo y nos ayude a generar el hecho de no dejar vacíos en la formación de nuestros deportistas. Esperemos un poquitico que me parece que el tema está muy interesante y esperemos un momentico para que Rafa se pueda volver a conectar. Estoy desconectado. Estoy desconectado. Profe Rafa, si puede volver a compartir la pantalla, por favor. Ahí ya la compartí. ¿La tiene? Aún no se está compartiendo.
Aquí, ¿ya tienen mi pantalla? Ya, ahora Ahí sí. ya. Sí, Ahí señor. Ahora sí. El tema nos está pasando cuando entra el video, el sonido del video sale, el video se bloquea y le bloquea el sonido a usted. Bueno, entonces, bueno, voy a tratar aquí de mostrar un video, voy a hablar para ver si podemos... Profe, yo creo que tenemos que omitir los videos porque son los que nos está bloqueando el... Bueno, entonces vamos a esta última partecita a hacer la charlada. Entonces aquí básicamente no podemos obviar los trabajos. El proceso de entrenamiento de la parte neuromuscular es importantísimo. Entre mayor variabilidad haya del trabajo y más progresión haya en el trabajo en torno a la dificultad de las actividades, pues esto nos va a garantizar la mejora de la condición. Uno de los grandes problemas de la mayoría de los entrenadores en todos los deportes es que nos acostumbramos a desarrollar una serie de actividades y que llegan hasta un límite. Definitivamente el deporte de rendimiento no puede tener límites, tiene que constantemente estarse renovando, creciendo, mejorando, innovando. Entonces, muchas veces en el campo del entrenamiento nos quedamos cortos porque tenemos los mismos medios, métodos y sistemas. Entonces, hay que comenzar a vincularnos a otra serie de procesos. En el campo, por ejemplo, de la actividad física sistemática, cada día están sacando nuevos implementos. Entonces, tenemos superficies inestables, superficies vibratorias, tenemos entrenamiento en suspensión, tenemos diferentes técnicas de trabajo que pueden ser aplicadas y transportadas fácilmente a los deportes. El problema es que los deportes muchas veces son cerrados, son demasiado cerrados y pues uno como entrenador tiene que tener una visión lo suficientemente holística que le permita apoyarse en otra serie de actividades, en otra serie de estructuras que le permitan a uno potencializar la condición y la capacidad. En este momento Colombia tiene, digamos que un futuro bastante prominente en el proceso, sin embargo se necesita hacer varias cosas, entonces llegar a ciertos tipos de acuerdos en función del desarrollo. La experiencia que tienen muchísimos de ustedes es grandísima, sin embargo eso hay que comenzar a sistematizarla, hay que comenzar a generar procesos que le permitan a uno establecer cuál sería la metodología de enseñanza y de entrenamiento de acuerdo a las categorías, en qué condiciones, con qué contamos. Todos los entrenadores de pronto no cuentan con la misma infraestructura o el mismo tipo de inversión que con los que cuentan la mayoría. Este deporte requiere un constante control dentro de los procesos. Las actividades tienen que ser constantemente ser enriquecidas, porque de lo contrario, pues entonces los deportistas se aburren y terminan desertando. Entonces, en la medida en que podamos ir consolidando esta serie de situaciones, pues poco a poco vamos a ir creciendo como comunidad, porque hay que pensar en el desarrollo del deporte a nivel del país y no de la región, de la liga o del club. En la medida en que el deporte del país crezca, pues inmediatamente todo el mundo se va a ver beneficiado. Entonces, en este momento ya hay que dejar cosas atrás como que existen recetas mágicas. No existe ninguna receta mágica. Existe el trabajo organizado y programado. El hecho de que usted pueda nutrirse cada vez de otras áreas, de permitirse poder establecer otra serie de contextos y entornos, pues eso le va a permitir a usted crecer como entrenador. Y finalmente, digamos que llegamos a esta parte y es esta última diapositiva. Y mire lo que dice. La teoría sin la práctica es estéril. Entonces, definitivamente yo puedo saber mucho, haber estudiado mucho, pero si no he tenido contacto específicamente con el medio, no conozco el medio, la contextualización, cómo se desarrolla, pues no me va a servirme de mucho. Pero por el otro lado, tenemos el otro extremo y es los que están dedicados 100% a la práctica. La práctica es una parte importante de esa variable, pero esa práctica tiene que tener una base teórica.
usted puede tener mucho conocimiento y experiencia desde el punto de vista práctico, pero es necesario unir esas dos cosas para poder establecer un camino lo suficientemente sólido que lo haga permanecer en el tiempo. Uno de los grandes líos es entrenar para sacar 1 o 2 campeones. Y el problema no es ganar, el problema es mantenerlos, que es la cosa más complicada. Y día a día, pues, evoluciona la actividad y el proceso, pues, cada vez se nos complejiza más. Entonces, pues, es necesario desarrollar una serie de estrategias, desarrollar una serie de combinaciones que nos permitan a nosotros, de una u otra forma, establecer unas bases lo suficientemente sólidas para consolidar el rendimiento en la parte deportiva. Bueno. Esto sería, digamos, lo que les tenía preparado para hoy. Y pues digamos que aquí sí quedo a merced de las preguntas o las aclaraciones que quieran hacer con el fin de poder establecer ciertas aclaraciones de pronto de dudas que se puedan presentar frente al tema que hemos tratado. Yo creo que es el momento de que nosotros hagamos las preguntas. Voy a ver si en el chat encontramos y vamos dándole paso a eso, Rafa, porque la verdad que el tema fue muy interesante. Si hay algún profesor que quiera hacer alguna pregunta. Bueno, aquí tenemos una. Rafa, ¿cree usted que los sistemas de competencia entre los 5 y 8 años se deben reevaluar y por ende se debe enfatizar y pensar más en la adquisición de las diferentes habilidades básicas y capacidades coordinativas para visualizar o proyectar a los niños hacia el futuro y llegar a tener estas capacidades en función del rendimiento deportivo a la hora de la especialización? Bueno, definitivamente digamos que ese es un paso grandísimo que han dado muchísimos de los países desarrollados en muchas modalidades. Comenzamos a ver cada vez que ya no hay casi competencias para niños pequeños, sino se convierten en festivales. Festivales en los cuales vamos a evaluar esas habilidades básicas, esas capacidades coordinativas y claro, una que otra cosa del tenis, pero no en función de la competencia. Cuando uno comienza a evaluar, nosotros hemos tenido niños de 6 y 7 años, practicantes de tenis en nuestro centro de entrenamiento, y cuando evaluamos, el número de competencias a la que asisten estos niños es mayor que a la que asiste un deportista de rendimiento. Definitivamente eso va a tener un impacto bastante grande sobre el desarrollo funcional. El hecho de que un deportista esté compitiendo cada fin de semana y muchas veces en diferentes torneos, pues eso hace que tenga que madurar de una u otra forma en el proceso. O sea, va a madurar muy rápido y el problema es que nosotros no necesitamos campeones a los 5 años. Nosotros necesitamos campeones después de las categorías prejuveniles y juveniles. Lo mismo nos sucede en otra serie de modalidades. Mire, yo pues trabajo con diferentes deportes y diferentes deportistas y eso mismo nos sucede aquí con el patinaje. Nosotros somos campeones indiscutibles y mundiales de patinaje. Sin embargo, la mayoría de nuestros patinadores es muy bueno en las categorías prejuveniles y juveniles. Cuando llegan a la categoría mayores, desaparecen del contexto. Y ustedes lo ven en deportistas de alto rendimiento, como el caso, por ejemplo, de la Chechi Baena. La Chechi Baena se retiró a los 22 años, cuando hasta ahora debería comenzar su proceso hacia el alto rendimiento, porque normalmente en los deportes de tiempo y marca, el rendimiento comienza después de los 25, 28 y se consolida hasta los 35. Entonces nosotros somos muchas veces propiciadores de esa serie de sistemas y de temas. Por creer que estamos haciendo la cosa bien, después la cosa se nos termina enredando, porque no potencializamos el proceso por esas especializaciones tempranas. Entonces mi opinión personal es que sí, definitivamente debería pensarse en reevaluar ese tipo de condiciones y que haya otro tipo de contextualización diferente a la competencia. ¿La competencia a qué obliga? Obliga que tiene que haber rendimiento. Y como tiene que haber rendimiento, entonces sacrificamos otra serie de procesos en función de poder ganar las medallas. ¿Alguna otra pregunta? Veo que no está Jorge, que es el que organiza toda la situación de las preguntas en el chat y el levantamiento de manos. Primero Sí, se señor. comenzó a levantar las manos, creo que hay 3 manos levantadas, y después están los del chat.
Sí. Bueno, no sé si puedo aprovechar que Gabriel fue la persona que levantó la mano de primeras. Arriba, arriba. Sí, hola Rafa. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ¿qué más? ¿Sí se acuerdan, no? Sí, claro que sí, Diego. Hola Rafa. Oiga, Rafa, pues resulta que pues yo hice la pregunta anterior a la que su merced le dio respuesta. Sí, señor. Básicamente, hice esa pregunta con el ánimo de también hacer conciencia de que, digamos, nosotros no podemos beneficiarnos o ver realmente que todo esto gira en torno a la competencia en edades tan tempranas, porque muchas veces nosotros nos preocupamos es porque lo que decía a veces Wilson ahorita en el inicio, nos preocupamos únicamente porque el deportista o el niño en edades de los 5, 6, 7, 8 años, 9 años, esté ganando y esté figurando en los diferentes torneos y no nos centramos en cuáles son las edades y las fases de desarrollo en las que tenemos que enfatizar y estimular un poco más, que tenemos que preocuparnos más, porque lleguemos con un chico muy bien preparado, muy bien coordinado y muy bien argumentadito a los 13 años, que es cuando comenzamos a hacer una especialización del deporte, y resulta que si comenzamos a hacer todo mal desde el principio, pues obviamente a los 13 años va a pasar lo que dice Wilson, va a haber una deserción muy grande, y no por falta de herramientas, sino porque resulta que no hicimos la tarea como teníamos que hacerla. Bueno, continuamos con las preguntas. Tiene la palabra Mauricio. Adelante. Gracias, Jorge. Bueno, primero que todo, pues como siempre agradecer por este espacio a todos, al profesor que hace mucho no escuchaba una serie de cosas coherentes tan concretas. Sin embargo, pues quería hacerle dos cuestiones. Dermatoglifia se comenzó a trabajar en el año 98 y 2D4 de 2002. No nos soluciona tal vez, de hecho se comenzó a hacer en adultos y no en niños. Nos ha mostrado que hay una gran relación con las capacidades físicas, tal cual como usted lo explicó. De hecho, en Colombia sí se ha hecho trabajos pues, de 2D y de dermatoglifia. Incluso en el fútbol profesional colombiano, hay una profesora que se llama Laura Castro en la Universidad Santo Tomás que viene trabajando con eso. En ese caso, digamos que nos marca una línea, más que solucionarnos un problema, nos marca una línea debido a que nos ayuda a identificar talentos, por decirlo de esa manera, y nos marca una línea de trabajo interesante. Sin embargo, solo dentro de la parte física, ya pues que también tenemos la técnica, la táctica y la psicología. Dentro de ese enunciado que le acabo de hacer usted, ¿a qué años, a cuántos años creería que nosotros deberíamos comenzar a implementar dermatoglifia y 2D, 4D? Esa es unita. Y la segunda es la siguiente. Si biológicamente todos los niños son diferentes a los 14 años y biológicamente todas las niñas son diferentes a los 12 años, ¿por qué, digamos, insistir en las tablas que nos dices que a los 13 es esto, a los 14 es esto, a los 15 es esto, si a los 13 años todas las niñas son totalmente diferentes? Entonces, ¿cómo de pronto adaptar esas tablas, ¿no? Y hacerlo en la parte biológica? Y lo digo pues porque de alguna u otra forma yo evalúo la maduración biológica por radiografías de mano y hago proyección de estatura final por radiografías de mano, ¿cierto? Pero tal vez, ¿cómo adaptar esas tablas? ¿O qué recomendación general nos puede dar en cuanto a la tabla, sabiendo que todos los niños de 14 pues son diferentes, no son iguales y por lo tanto no deben estar haciendo lo mismo y se evidencia en el campo, y todas las niñas de 12 años pues son totalmente diferentes? Sin embargo, las tablas siempre nos dicen cómo a los 10 hay que hacer esto, a los 13 hay que hacer esto. Mis dos cuestiones ya las puse, gracias. Bueno, voy de atrás hacia adelante. Entonces, lo primero, básicamente las tablas son un referente, pero no son una ley general o total. A partir de eso, pues entonces toca comenzar a evaluar los procesos de maduración. Existen las famosas tablas de los estadios de Tanner que nos permiten hacer una diferenciación entre la edad biológica y la edad cronológica. A partir de eso, digamos que esto es un referente que nos permite hacer un proceso de intervención. Lo otro, pues, es aplicar las pruebas condicionales, y estas nos establecen los parámetros sobre los cuales se encuentra el desarrollo. Normalmente, si yo soy un entrenador que trabaja con rendimiento, pues tengo que tener un plan individualizado.
y a partir de eso comenzar a hacer una proyección a partir de las condiciones. Digamos que las pruebas físicas o condicionales lo que me permiten es un parámetro inicial sobre el cual yo comienzo a hacer una intervención. Usted pues, debe saber que existen las famosas direcciones condicionantes y determinantes del rendimiento. A partir de eso, si usted tiene un proceso de modelación o tiene un ideal, usted lo que hace es establecer en un orden cronológico cuál de esas es la más importante y comienza a trabajar en función del desarrollo de esa situación. Pero definitivamente los referentes tienen que ser de tipo internacional, porque lo primero a cuestionar sería hacia dónde quiere llevar. Muchos de los entrenadores se limitan a entrenar niños o entrenar atletas para tener campeones nacionales. Y pues no nos digamos mentiras que con un entrenamiento sistemático en las diferentes actividades, con un proceso más o menos de unos 4 o 6 años, usted ya tiene deportistas que figuran a nivel nacional en diferentes modalidades. El problema es que usted tiene que trascender y tiene que proyectarse a nivel internacional. Entonces, en función de esas modelaciones a nivel internacional, nos permiten a nosotros de una u otra forma visualizar hasta dónde podemos llegar. El problema es que nosotros muchas veces revolvemos una cosa con la otra. Y lo que yo les decía al comienzo, mire, la mayoría de los entrenadores no salen a buscar el talento. Simplemente se limitan a tener 1 o 2 deportistas que mostrar y que ellos sean los abanderados para que lleguen los otros ahí a trabajar o a entrenar con usted. Pero tienen el potencial, tienen la condición, tienen la capacidad. Ahora, la relación del D2 y D4 lo que nos permite establecer es un parámetro funcional. Esa caracterización la podemos hacer desde tempranas edades y ahí lo que me permite saber es el potencial que tiene el niño o la niña evaluados y a partir de eso comenzar a estructurar el proceso. Y de esa manera, pues, poder potencializar esas condiciones que desde el punto de vista genético traen. Uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia es que nos fijamos en lo malo y no en lo bueno. Entonces, si usted es papá y tiene un hijo y ese hijo está estudiando en el colegio y el pelado presentó 2 exámenes, uno de educación física o uno de arte y uno de matemáticas y el niño pierde el de matemáticas y saca 5 en el otro, pues el papá normalmente lo que hace es salir a correr a buscar un profesor para que el niño pueda pasar matemáticas, cuando la visión debería ser diferente. Yo buscaría un profesor de arte o un entrenador para que le potencialice esa condición y esa capacidad que se tiene. Entonces hay que comenzar a estructurar esa serie de situaciones, porque de lo contrario, difícilmente vamos a ubicarnos dentro del proceso. Y el problema es que o resolvemos el problema del deporte o resolvemos el problema personal. Y lo que uno vislumbra en la mayoría de los deportes es que los entrenadores se preocupan es por resolver su problema individual. ¿A usted le interesa el desarrollo del deporte o que lo conozcan a usted como el mejor entrenador dentro del proceso y independientemente de que lo que hagan los otros? Pues definitivamente se necesita es potencializar el desarrollo del deporte, que es lo que nos permitiría a nosotros ser abanderados dentro del proceso. Mire usted, por ejemplo, somos campeones mundiales en patinaje y tenemos cualquier cantidad de títulos. Sin embargo, usted comienza a ver en dónde puede usted estudiar patinaje en Colombia y no existe. Nos toca irnos a preparar afuera porque no tenemos esa capacidad y esa condición de poder impartir ese tipo de situaciones. Entonces, creo que digamos que desde el punto de vista organizativo y administrativo hay que pensar en potencializar ese tipo de situaciones y hay que tener una estructura lo suficientemente fuerte para poder visualizar ese tipo de cosas. Hay mucho potencial en las diferentes actividades, investigaciones de punta que desafortunadamente se pierden en el trayecto y no se dan a conocer. Don Jorge, dígame. Muchas gracias, Rafael. Le No, pido sí, disculpas a Diego Torres, lo silencié, pensé que había terminado, no fue la intención, Diego. Tiene la palabra, por favor. No, pues básicamente yo solo quería preguntarle otra cosa, Rafa. Es sobre la facilitación neuromuscular propioceptiva. ¿Desde qué edad se puede comenzar a estimular esa facilitación neuromuscular propioceptiva? Normalmente nosotros debemos tener una organización y una estructura lógica dentro del proceso. En el caso de la fuerza, por ejemplo, yo tengo que hacer primero acondicionamiento anatómico, después desarrollo de la hipertrofia muscular, después desarrollo de la fuerza máxima y por último eso transferencia a la fuerza explosiva. Ese sería el orden lógico para el desarrollo de la fuerza, pero tengo que tener en cuenta los condicionantes de la edad, el género, los procesos de maduración, pero ese sería el orden lógico. En el caso de los niños, pues no vamos a avanzar así, sino que nos vamos a mantener en el desarrollo de la parte del acondicionamiento anatómico utilizando diferentes medios. En el caso de la flexibilidad, pues yo primero tengo que comenzar con medios pasivos. Después pasaría a ser medios pasivos, pero asistidos.
después medios pasivos resistidos. Y cuando yo ya haya pasado por esos procesos, entonces entraría a la flexibilidad activa y pasaría por último a hacer el FNP, la facilitación neuromuscular propioceptiva. Si comenzamos con un desarrollo de la elasticidad y la flexibilidad a tempranas edades, pues la misma capacidad condicional del muchacho nos va a exigir a que vayamos incrementando la dificultad del proceso. Pero de manera sistemática, el FNP se puede comenzar a trabajar sobre los 8 o 9 años, pero hay que tener una persona responsable del proceso de trabajo y de entrenamiento. Ahí no podemos soltárselo a cualquiera o que entre los mismos compañeros trabajen, porque pues es un método que es bastante efectivo, sin embargo es un método que tiene una alta carga y que puede generar alteraciones a nivel osteomuscular y podría generar procesos de desgarros o alteraciones a nivel del tejido blando. Bien, muchísimas gracias. Le damos la palabra a Luis Fernando Durán. Luis Fernando, abre tu micrófono, por favor. Gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias. La intervención que hizo, la charla que hizo, muy buena. Lo felicitamos en nombre de la asociación, pues le agradezco de una vez. Mi pregunta es la siguiente. La preparación física ha evolucionado mucho, se ha tecnificado muchísimo, ¿sí? Con el paso de los años cada vez hay nuevos aparatos, nuevos instrumentos para trabajar con los muchachos, y inclusive en las edades tempranas. Esta tecnificación de la preparación física ha limitado que los niños dejen el juego, ¿sí? No, pues entonces yo no voy al parque a jugar, ni como en nuestra época que hay muchos chicos que jugando el solo aro, no sé si algunos se acuerdan de esa época, que con el solo aro hacían el gesto de revés o de derecho, ¿sí? Muchos entrenadores que conozco han hablado inclusive del tema y hacían su gesto como si fueran haciendo un drive, ¿no? Juegos como el Yarmix, como la Lleva, todos esos juegos que le desarrollaban esas capacidades. De acuerdo a esta tecnificación y se ha perdido esto, para usted, ¿qué sería? O sea, ¿es bueno? ¿Qué tan malo era esa combinación? Pues, o sea, ¿esta tecnificación es mejor o lo que pasaba antes era mejor? Pues personalmente a mí me parece que la metodología del juego, la parte lúdica, es vital en esas primeras edades. En esas primeras etapas, la parte lúdica va a ser vital para el desarrollo de los diferentes procesos, porque básicamente existen muchísimas actividades que yo puedo utilizar para estimular las diferentes acciones que yo necesito y requiero. La tecnificación ya requiere un proceso sistemático y eso limita la actividad y la creatividad del niño. En la medida en que el niño podamos tenerlo más en la parte lúdica y menos en esa parte sistemática, podremos potenciar mucho más las actividades, generando procesos de adaptación, igual que si lo hiciéramos de una manera sistemática. A mí me parece que es un gran problema el hecho de que ese tipo de actividades se hayan ido perdiendo dentro de los procesos. Es necesario recobrar esa parte lúdica para poder de una u otra forma adherir a mayor cantidad de gente a la actividad y que se vea potenciado el desarrollo. Poca gente tiene acceso a muchos de estos elementos súper sofisticados. Sin embargo, por ejemplo, desde el punto de vista de las herramientas, en este momento existen más o menos unas 20.000 aplicaciones para poder planificar, dosificar y controlar los procesos de evaluación. Entonces, por ejemplo, en el caso de la fuerza explosiva, es vital en los atletas de tenis evaluar esa fuerza explosiva con los protocolos de Bosco. En este momento existe una aplicación para su celular que se llama MyJump, Mi Salto en inglés, MyJump 2. Y esa aplicación le reemplaza, por ejemplo, la utilización de una plataforma de salto o de un aparato súper sofisticado en un laboratorio. Entonces, digamos que hay parte y parte. Desde el punto de vista del control, ya con atletas formados, ese tipo de herramientas nos facilitan los procesos si no tenemos el acceso a un super laboratorio. Pero desde el punto de vista de los procesos de iniciación, pues definitivamente deberíamos tratar de rescatar esa parte lúdica, sobre todo porque los muchachos necesitan motivación y esa parte lúdica hace parte fundamental de esa serie de situaciones. Bueno, muchas gracias. No, mi profe, muchísimas gracias a usted. Bueno, tiene la palabra Juan David López. Adelante, Juan David. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Juan David. ¿Cómo está, profesor Rafael? Muy bien, muchas gracias. Sí, lo que dejó de ver la exposición es que el mayor foco es la ausencia de una preparación en edades tempranas. Sería bueno incentivar un espacio, por decirlo así, como un laboratorio experimental en
en actividades lúdicas o desarrollos de habilidades básicas, ¿sí? No sería muy bueno una cartilla, ya que eso reduce, acorta, y hay muchos cursos que limitan. Entonces sería bueno proponer un espacio de un aula experimental donde se pueda tratar de sacar ejercicios novedosos con estos referentes como lo es el profesor Rafael. Digamos que esa es la tarea ya de responsabilidad de los profesores del tenis colombiano. Y sería bueno pues propiciar que los mismos entrenadores de tenis comiencen a promover esos cursos e ideas, porque pues ya no es el único referente que dice que hay una falencia grande en estas edades tempranas, sino que durante todo este tiempo de cuarentena en varias exposiciones se ve eso. Entonces sería bueno, más allá es una invitación y me agrada bastante el tema. He trabajado siempre en estas edades y siempre he tenido como esa iniciativa de proponer un espacio experimental para sacar cosas novedosas, porque lo que más necesitan estas edades es cosas, digamos que creativas. Y ya ese sería mi aporte. Muy buena tarde. Gracias, profesor, por el Gracias, espacio. Juan David. A los compañeros. Bueno, vamos con unas preguntas del chat rápidamente. Felipe Turriago pregunta, ¿cómo es la mejor manera de entrenar la capacidad aeróbica, sabiendo que nuestro deporte es más anaeróbico? ¿Y qué test nos pudieran ayudar con esas mediciones, esos resultados? Bueno, básicamente digamos que uno requiere una base aeróbica para poder desempeñarse de manera eficiente en cualquier actividad. Ahí digamos que eso es un tema ya más profundo y lo que a mí me determina qué tanto ejercicio aeróbico necesita son los porcentajes de recuperación. Yo tengo que hacer un test que me permita a mí evaluar la capacidad y la condición y a partir de eso evaluar la capacidad de recuperación de los atletas, sobre todo ya de los de más de 15 años en adelante necesito hacer ese tipo de test. En el caso de los niños, pues básicamente el juego, como lo decía el profe Luis, pues ahí necesitamos es hacer mayor cantidad de juegos y ojalá que tengan la menor cantidad de interrupciones posibles. Lo primero que tenemos que recordar es que en el caso de la resistencia aeróbica es acumulativa. Es decir, es más eficiente hacer tramos pequeños, eso es lo que ha descubierto la ciencia en los últimos años y es más fácil y más eficiente hacer juegos o actividades pequeñas en fracciones de 3, 4 o 5 minutos que poner al niño a hacer una hora completa de trote. Pues eso no, digamos que no tiene mayor sentido a esas tempranas edades. Entonces es juegos acumulativos que le permitan generar una serie de procesos que oscilen más o menos entre los 20 a los 40 minutos y la frecuencia debería ser más o menos de 3 veces por semana. En el caso de los niños, fundamentar algún test, pues está el test de Leyer, que lo hizo aquí la Universidad de Manizales con el profesor Santiago Ramos, y ellos implementaron el test de Leyer y a partir del Leyer hay unas tablas de baremación específicas para la población colombiana. Entonces ellos tienen una caracterización de los niños escolares en el área de Manizales y a partir de eso diseñaron o complementaron una batería de pruebas que les permite a usted evaluar a los niños de manera eficiente. Entonces hay unas pruebas para evaluar la fuerza máxima isométrica, para evaluar la fuerza explosiva, la resistencia, la flexibilidad, la coordinación de piernas y manos. Y esas tablas de baremación están desde los 6 años hasta los 17 por géneros y están contextualizadas a nuestro contexto. Otro libro de referencia puede ser las pruebas de Germán Jauregui, que hizo por allá en los años 80 y 90 con una serie de caracterizaciones poblacionales específicas, porque por ahí lo que decía alguno de los profes, muchas de esas tablas que nosotros tenemos desafortunadamente están contextualizadas con población exterior. Entonces aquí sería bueno de que de pronto por lo menos se pusieran de acuerdo ustedes en qué batería de pruebas vamos a utilizar. A partir de eso vamos a poder tener un referente nacional. Eso permitiría estructurar de una u otra forma el proceso y el de cómo vamos desarrollándonos, cómo vamos haciendo, qué estamos haciendo y de esa manera, pues independientemente del departamento en el cual estamos, pues podemos tener unas comparaciones frente al desarrollo de esas capacidades condicionales. Bien. El profesor Orlando Coronado pregunta el nombre del libro, El Gen Campeón, ¿verdad, profe? El Gen Deportivo. El Gen Deportivo, excelente. Sí, señor. La siguiente pregunta es de Víctor Arismendi. Él pregunta sobre la relación de la fuerza con el peso después de los 14 años. Dice que podemos ver algunas niñas más delgadas son más fuertes que niñas más pesadas. ¿Cómo se maneja ese tema en cuanto a la estimación del RM? Y que si no estaríamos siendo coherentes con respecto a la fuerza.
Bueno, varias cosas. La primera, pues existe una relación entre la composición corporal y la fuerza máxima. Muchas veces personas que son más pesadas, pero que tienen menos cantidad de masa muscular que la que yo tengo, van a tener menos desarrollo de la fuerza. Ahí van a haber dos patrones fundamentales y uno es la coordinación intramuscular y la otra es la coordinación intermuscular. La coordinación intramuscular se da cuando yo realizo trabajos de fuerza con altas cargas. Entonces el músculo internamente tiene que coordinar la mayor cantidad de fibras para poder soportar ese tipo de trabajo y de entrenamiento. Y yo tengo pues un buen desarrollo de la fuerza máxima. Normalmente ese tipo de trabajo se desarrolla después de los 17, 18 años. En el caso contrario está la coordinación intermuscular, que es a la que deberíamos aprovechar o deberíamos apuntar con este tipo de atletas. Que los niños sean muy coordinados para que cuando realicen un movimiento, la mayor cantidad ya no de fibras, sino de músculos se pongan en función de esa situación. Y con eso, pues podríamos obtener un estimado. La evaluación de la fuerza, pues tiene diferentes protocolos. Yo tengo unos protocolos directos e indirectos. También tengo la prueba de dinamometría manual. Entonces, dependiendo de la parte condicional, dependiendo de la parte morfofuncional, del peso, la talla, la estatura, su edad cronológica y biológica, yo puedo comenzar a establecer qué protocolo puedo utilizar. Normalmente con los niños menores de 15 años, yo tomo como referencia el peso corporal y a partir de unos procesos de adaptación, pues ya me puedo animar de pronto a en ejercicios que no sean tan complejos, desarrollar o estimar la fuerza máxima y a partir de eso hacer la planificación del proceso. Normalmente con los niños se trabaja mínimo 3 veces a la semana específicamente lo de la fuerza y a partir de eso, como les traté de explicar en los videos que quería mostrarles, y es esa sesión de fuerza lleva un ejercicio de fuerza, un ejercicio de coordinación, un ejercicio de velocidad y un ejercicio aplicado a la técnica. Normalmente se hacen esos trabajos en circuito y llevan esos 4 componentes. Los volúmenes de entrenamiento no son altos, son bajos, se trabaja mucho más sobre la eficiencia, la velocidad y la coordinación de la actividad. Pero algo que es clave es, en el entrenamiento con los niños nunca hablamos de rutinas. El reentrenamiento tiene que ser lo más variado posible y casi que cada sesión de entrenamiento se convierte en una nueva experiencia para el niño. Entre menos rutinario sea el ejercicio y la actividad, pues más condición y capacidad vamos a desarrollar. Ya el entrenamiento sistemático se hace con atletas a partir de los 16 años que tienen que cumplir con un objetivo de llegar a determinado nivel de entrenamiento de la fuerza. Con ellos ya hablamos inclusive de ejercicios del día para el grupo muscular, pero no de rutinas. Profe, muy agradecido. Voy a hacer la última pregunta. Sé que usted tiene clase a continuación, una clase de maestría. Sí, señor. Le pido disculpas a los asistentes por el tema. Voy a hacer la pregunta que generaron muchos entrenadores cuando empezamos a hablar de esta temática. ¿Qué aspectos recomienda para trabajar en los jugadores durante esta cuarentena? Esa es una de las grandes preocupaciones que tienen los entrenadores. Perfecto, entonces ahí tenemos que subdividir los atletas. Una cosa son los atletas de rendimiento y otros son los atletas en formación. Los atletas en formación deberían preocuparse por el desarrollo de las capacidades coordinativas, ritmo, equilibrio, diferenciación, orientación, acoplamiento. Los atletas de mayor categoría, pues en la medida en que puedan tener algún elemento, pues diseñar cierto tipo de actividades, pero tener clarísimo que en cuarentena y en los espacios en los que estamos no vamos a poder potenciar ningún tipo de condición física. Hay que establecer esa serie de parámetros. Algo que pues no tocamos acá, pero que es interesante tocarlo es, por ejemplo, el modelo de planificación que se utiliza. Entonces nosotros somos muy dados a las modas, ¿no? Entonces uno ve que la gente planifica bloques o planifica ATRs y ni siquiera tiene el contexto de qué es un ATR. Y sí, se sabe la sigla, acumulación, transformación, realización, pero ¿por cuántos microciclos que hay que tener en cuenta? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo es la dosificación? ¿Cómo es el control? Entonces, digamos que cada edad debería responder a un tipo de planificación totalmente diferente y no podemos homogenizar. Recordemos que los tipos de planificación lo que nos resuelven es un problema en función de las competencias. Si en este momento no estamos compitiendo, pues realmente lo que tenemos que tratar de hacer es no perder tanto de la capacidad de lo que hayamos acumulado hasta el momento y en función de eso comenzar a hacer unos procesos de readaptación. Una de las grandes peligros y digamos que miedos que nosotros tenemos desde el punto de vista del entrenamiento es qué va a pasar después de la pandemia.
mucha gente y mucho entrenador no entiende que tiene que hacer casi un proceso de readaptación funcional, fisiológico y de capacidades condicionales, y que tiene que comenzar casi que desde cero con la mayoría de sus deportistas, porque van a llegar en unas condiciones paupérrimas. El hecho de que estemos en cuarentena y, por ejemplo, usted como entrenador no haya visualizado el manejar la parte de alimentación, pues va a hacer que muchos de sus deportistas lleguen con 3, 4, 5 o 6 kilos de sobrepeso. Han perdido masa muscular, han perdido su capacidad condicional. Sin embargo, su parte neuromuscular sigue intacta. Cuando ellos lleguen al campo, van a tratar de hacer las habilidades o las condiciones a máxima velocidad como normalmente venían, y eso los va a conducir a la lesión. Entonces, en este momento, digamos que un llamado a los entrenadores es que visualicen ese tipo de situaciones y cómo van a comenzar a enfrentar esos procesos y esos programas de readaptación funcional al entrenamiento. Bien, muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muy gentiles. Ha sido una capacitación genial. Creo que rescatar este espacio de la preparación física es súper fundamental. Usted lo ha dejado muy claro. Sobre la base de la preparación física es que se logra el rendimiento, se construye todo el desarrollo técnico, táctico. Entonces eso es fundamental, que ya ese pensamiento está bastante claro en los entrenadores. Ahora el paso a seguir es pues, precisamente esto que estamos haciendo, entregar un poco de herramientas prácticas para que ellos logren ese propósito. En nombre de la Asociación de Entrenadores de Tenis de Colombia y del Comité de Capacitación, entregamos este certificado a Rafael Abella por su participación en calidad de ponente en la conferencia Preparación Física en Edades Tempranas, dado en Bogotá a los 12 días del mes de junio de 2020. Firman el presidente de la asociación, Fernando Durán, y quien les habla, el coordinador del Comité de Capacitación. Creo que pues ha sido una excelente charla. ¿Hay alguien que me estaba pidiendo la palabra urgente? Profe, si está en su disposición, sí. Respondemos esa pregunta. Sí, respondería la última porque ya me toca salir al otro lado. Bueno, muchas gracias. Entonces le damos la palabra a David. David Fonseca. Buenas tardes, Rafael, muchas gracias por la charla. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Quería preguntarle dos cosas. ¿Hay investigaciones que soporten que, digamos, los mejores jugadores de tenis del mundo, los número 1, cumplen con esas características de las huellas dactilares? En algunos países, digamos que hay dos países que son potencia y pioneros en ese tipo de investigaciones. La que creó esto es una señora que se llama Abramova. Ella es una rusa y tiene la caracterización de la mayoría de los deportistas de rendimiento de su país. A nivel de Latinoamérica, entonces tenemos aquí al profesor Fernández Filo. Él es brasilero y tiene caracterizaciones de muchísimos deportistas de rendimiento a nivel de Brasil. Aquí en Colombia el pionero de estos fue el profesor Jaime Humberto Leiva. Él tiene un libro que ustedes deberían leerse, lo que se llama El talento deportivo. El talento deportivo es un libro de editorial Kinesis. En ese libro del talento deportivo hay caracterizaciones iniciales parciales o completas de determinadas modalidades y le permiten a usted de una u otra forma visualizar la actividad. Digamos que por eso les decía, es necesario comenzar a hacer esas caracterizaciones para tener esos referentes. Y pues hay muchísimos factores que van a influir, ¿sí? Va a haber cosas que se nos van a salir de las manos, pero de una u otra forma podríamos saber a qué le apuntamos. En este momento hay muchos tenistas que están en el top internacional en los primeros puestos y es el momento oportuno. De lo contrario, pues nos pasa lo de muchísimos deportes. Muchos de los deportes de nosotros responden a cuestiones espontáneas y no a procesos. Y responden es por la masividad. Entonces yo les decía el caso del patinaje. Son tantos niños practicando patinaje y son tan buenos que es más difícil ser campeón nacional de patinaje que ser campeón del mundo. A un campeonato nacional de patinaje pueden asistir 300 o 400 niños con unas condiciones de primer nivel, definiendo los puestos por milésimas de segundo. Mientras que cuando van a un campeonato del mundo se van a enfrentar con 12 o 13. Entonces, pues la comparación es totalmente diferente. Entonces, aquí deberíamos tratar de potencializar ese tipo de situaciones. No puede seguir, nuestro deporte nacional no puede seguir siendo fruto de la espontaneidad. Entonces, salió fulanito de tal bueno y ese bueno va a durar durante 4 o 5 años en el ámbito nacional e internacional. Y cuando se retire, ¿quién es el que lo sucede?
Entonces, en muchos de los deportes no sucede eso. No tenemos una cantera deportiva lo suficientemente bueno o nos dedicamos a sacar campeones en determinadas categorías. Somos muy buenos en las categorías prejuveniles, pero cuando llegamos a los juveniles desaparecen. O somos muy buenos en los mayores, pero no tenemos una reserva y no tenemos ni categorías prejuveniles ni juveniles. Entonces, la idea sería tener un sistema lo suficientemente eficiente que nos garantice tener el respaldo y la presencialidad en los diferentes procesos. Gracias. Y la siguiente pregunta que tengo es, comentó que entrenamos la hipertrofia y la fuerza en jóvenes, pero entonces, pues se sabe que normalmente los jóvenes deben entrenar con un carácter de esfuerzo no tan alto, sino medio, medio alto, ¿cierto? Entonces, para desarrollar esta hipertrofia, pues se entrena con volúmenes muy altos, cerca casi al fallo, con RPEs muy altos. Entonces, ¿cómo genero o hago que el jugador pues, genere esta hipertrofia sin necesidad de entrenar con esos volúmenes tan altos? O si simplemente entreno la fuerza con carácter medio y genera ciertas adaptaciones y ya. Bueno, mire, David, existen muchísimas formas y sistemas, por eso yo le decía que toca abrir la mente para poder vincularse a otra serie de procesos. Mire, existe un sistema de entrenamiento y de trabajo de hipertrofia muscular que se llama entrenamiento en oclusión. El entrenamiento en oclusión es un entrenamiento de la restricción del flujo sanguíneo. Se hace bajo unas situaciones especializadas. Normalmente se utilizan unos aparatos que se llaman CATSU. Esos CATSU nos gradúan la cantidad de milímetros de mercurio de presión que estoy haciendo, que funcionan igual que con un tensiómetro que usamos para medirnos la tensión arterial. Se ha descubierto que con ese tipo de trabajo, utilizando cargas que van desde el 15 hasta el 20% de la fuerza de la persona, logramos desarrollo de la hipertrofia muscular en menos tiempo. En 3 semanas logramos desarrollo de hipertrofia muscular y muchas veces funcional, porque yo hago la presión directamente sobre el grupo muscular que necesito y podríamos hacerlo en la preparación física especial. Podríamos coger a los tenistas y hacerles esa oclusión a nivel de los miembros inferiores o superiores. Son trabajos de máximas repeticiones por unidad de tiempo, 3 o 4 series, y de eso consta la sesión de entrenamiento y de trabajo. Se utiliza con adultos mayores que tienen problemas de sarcopenia y osteopenia, pérdida de masa muscular y pérdida de tejido óseo. Y ellos solamente caminando logran el desarrollo de la hipertrofia muscular. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues que toca hacer investigación, nos toca coger a algunos de nuestros tenistas que necesiten o requieran desarrollo de esa hipertrofia muscular y comenzar a hacer trabajos directamente en la cancha y evaluar, medir qué tan funcional y qué tan efectivo puede ser para el contexto nuestro, teniendo en cuenta de que muchas veces no tenemos los implementos y lo que tú dices, nos toca apelar a utilizar una cantidad de repeticiones que de pronto pueden llegar a ser lesivos. Entonces nos toca buscar dentro del contexto ese tipo de situaciones. Nos toca experimentar y comenzar a buscar de dónde más podemos echar mano. Pues yo quiero agradecerles de antemano la invitación a la charla y pues sí me gustaría más adelante poder reunirme con ustedes y profundizar muchísimo más en un tema específico y poder sacar cierto tipo de condiciones o de características que nos permitan avanzar dentro del proceso, porque definitivamente digamos que talento en Colombia tenemos tanto desde el punto de vista de los atletas como desde el punto de vista de los entrenadores. Lo que pasa es que muchas veces no recibimos las suficientes herramientas para poder optimizar el proceso. Entonces, en función de eso, sí sería bueno poder, por ejemplo, hacer una charla sobre métodos de entrenamiento en el caso de la fuerza, y no solamente la charla, sino hacer la práctica para podernos contextualizar y entender bien de qué estamos hablando. Correcto, importantísimo eso y seguro que lo vamos a tener en cuenta, lo vamos a molestar más adelante para eso, con toda Claro que seguridad. sí, con muchísimo gusto. Profe Rafael, muy agradecido en nombre de la asociación, de todos los asistentes. A Wilson Rincón le doy muchas gracias por la orientación de la charla hoy. Y de nuevo la invitación abierta para las próximas capacitaciones. Pues seguimos con esta temática que aporta muchísimo al desarrollo de los tenistas. Y bueno, les deseo buena tarde para todos. Nos vemos el lunes en el horario habitual a las 12 meridiano. Muchísimas gracias, muy amables por su invitación. Feliz tarde, feliz fin de semana. Rafa, gracias. Jorge, gracias. Muy amable. Profe. Muy amable. Para todos los que han estado preguntando en el chat de las memorias, nosotros estamos grabando las charlas en nuestra página de Instagram. Los que se pueden meter a Instagram y van a encontrar ahí todas las conferencias y las charlas que hemos tenido. Entonces los invitamos a que lo hagan.
Feliz tarde para todos. Muchas gracias, Jorge, Wilson, y a todos los profesores que participaron de esta capacitación. Exacto. Adicional, el día de hoy vamos a abrir también el canal de YouTube para que también tengan las charlas ahí, se suscriban. Es una forma de ayudar a la asociación. Entonces también vamos a tener ese medio disponible con cada una de las charlas que hemos dado hasta ahora. Entonces, para que tengan la plena seguridad, les vamos a ir informando en la medida que las vayamos subiendo. Ok. Gracias, Muchísimas Fernando. gracias. Un abrazo para Buena todos. tarde para todos. Muchas gracias.